Buenas tardes a todos. Tengo el orgullo de estar con ustedes y presentar aquí a nuestra escritora. Del libro que le vamos a hablar es este que estoy mostrando aquí en la pantalla. Y la maestra pues está en esta vía y voy a hablarles un poquito de quién es ella, quién es la persona que nos hace el honor de estar en este día con nosotros, aunque sea de manera virtual. Ella es la doctora Patricia Rosas Lopategui. Nació en Tuxpan, Veracruz, 1954. Profesora de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Es biógrafa de Elena Garro y ha escrito varios libros sobre la autora poblana. El más reciente consta de 2 volúmenes, Diálogos con Elena Garro, Entrevistas y otros textos. Gedisa 2020 es quien edita esos libros igual. Asimismo, ha estudiado y compilado el legado de Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, que es uno de los personajes de quien ella ha investigado y hoy nos va a hablar de ello. Sin prejuicio ni fin, vida, obra y varia invención. Y es de Guadalupe Dueñas en sus obras completas. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 féminas mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie de las insurrectas. Es decir, estos 2 libros que ustedes ven aquí son 10 libros. Ahorita les vamos a presentar 2. Bueno, bienvenida, doctora, y ella nos ha pedido que le hablemos de tú y eso no implica que le faltemos, al contrario, nos sentimos congratulados por estar aquí con nosotros. Bienvenida, Pati. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta presentación de los 2 primeros libros de la serie Insurrectas. El primero dedicado a Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga, y el segundo, Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de voluntades. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Pati. Bueno, pues yo quiero mostrar aquí al público, me voy a poner aquí en el centro para que ustedes puedan ver el volcán que nunca se apaga. Edición, prólogo y notas de Patricia Rosas Lopategui, que la tenemos aquí presente. Carmen Mondragón, también conocida como Nahui Olin, 1893-1978, es pionera de la liberación sexual en México. En las primeras décadas del milenio pasado, destacó como poeta, artista y modelo. Rompió con los preceptos patriarcales en sus poemas y prosas vanguardistas y en sus desnudos como expresión del erotismo femenino. Su obra plástica igualmente la ha validado el reconocimiento universal. Continúa como vigente por su discurso a favor de la igualdad de género y la auténtica creación. Este es el libro, esta es la contraportada, y ahora me voy a permitir hacerle aquí a la maestra, a la doctora, Pati, unas preguntas. Pati, ¿por qué el título del libro suena Insurrectas? Muy bien, bueno, pues el título de la serie es Insurrectas y como tú ya bien dijiste, Gilda, se trata de una serie de 10 libros dedicados a 10 autoras y el título Insurrectas que cobija a todas ellas es porque cada una de estas escritoras rompió con los paradigmas, con los roles tradicionales de la sociedad patriarcal impuestos a la mujer. Estos roles tradicionales por siglos han confinado a la mujer a la esfera privada, a ser madre, esposa y dedicarse únicamente a las labores del hogar.
Estas escritoras estuvieron en contra de esos preceptos, se sublevaron en contra de ellos, fueron rebeldes, fueron insurrectas, y gracias a ello tenemos un legado que hasta el día de hoy continúa vigente. Gracias por contestar esta pregunta. Y te hago otra pregunta. En la página número 12 del libro Insurrectas, en relación al prólogo, nos comentas que falta difusión de estas obras y sugieres inclusive que sean obligatorias. Y bueno, aquí yo me permito retomar un poquito de la lectura del libro, donde tú nos estás diciendo que decías que estos libros que formen parte del canon, sean lectura obligatoria en las instituciones de enseñanza media y superior, y por ende sus textos se traduzcan a otros idiomas. ¿Qué nos dices de esto, Pati? Sí, bueno, lo que sucede es que durante siglos la sociedad patriarcal precisamente ha reprimido, oprimido, opacado o digamos silenciado, invisibilizado todas las contribuciones que han hecho las mujeres, vamos a decir en este momento en el campo de la literatura. Y lo mismo ha sucedido también en México. No solo en México, en otros países, ¿no? Pero estamos hablando de México en estos momentos. Y estas escritoras como Nahui Olin, Carmen Mondragón, Antonieta Rivas Mercado, son pioneras del feminismo en México. Y son prácticamente desconocidas, sus obras no se leen, no forman parte del canon, son rarísimos los jóvenes, vamos a hablar de los jóvenes, que tienen conocimiento del legado de lo que escribieron estas autoras, ¿no? Y por eso yo he luchado para que se reivindique y se visibilice su obra. En mi caso, yo, bueno, soy una generación, obviamente ya estoy viejita, pero yo, miren mis canas, cómo brillan. Yo, cuando estudié literatura, cuando estudié letras, la carrera se llamaba Letras Españolas, a mediados de los años 70, pues nunca escuché hablar de estas escritoras. En mis cursos leíamos únicamente a los autores, a los hombres, a los varones, tanto de la literatura mexicana como hispanoamericana y de la literatura universal. Leímos, de las mexicanas, leímos como 3 autoras en el Seminario de Literatura Mexicana Contemporánea. Entonces, ya para los años 90, ¿no? Yo estaba ya bastante fastidiada del canon masculino. Y yo dije, bueno, pues ¿dónde están las autoras, las mujeres? Obviamente hay escritoras de primer orden en nuestras letras nacionales. Vamos a rescatarlas. Entonces me he dado a esa tarea, a esa búsqueda y a esa reivindicación, Hilda. Y quiero que los jóvenes hoy, en esta segunda década del siglo XXI, ya tengan acceso a una selección, por lo menos un acercamiento a lo que ellas escribieron, porque son escritoras innovadoras, experimentadoras, que rompieron con todos los preceptos, no solamente literarios, ¿no? En el arte también, en el caso de Carmen Mondragón, sino que son escritoras que son pioneras del feminismo en México. Gracias, Pati. Y bueno, siguiendo con ese mismo tema, tú haces aquí un prólogo muy interesante, muy intenso, y yo diría que tiene que ver mucho con nuestro contexto actual. Yo como lectora siempre digo, lo que yo leo es porque me va a ser de utilidad para mi vida cotidiana en todos los roles que desempeño. Y aquí en tu prólogo, en la página 22, nos haces un comentario muy interesante, donde nos dices que hay un futuro por venir. Ese futuro es el presente y lo que viene. Entonces, a mí me parece muy interesante porque hablas del feminismo en México. Y en este caso, ¿qué relación tiene con el contexto que estamos viviendo? De ese tema. Sí, claro. Cuando yo hablo ahí al final del prólogo, que
que al leer a estas escritoras yo deseo un futuro diferente, ¿no? Un porvenir que todavía no llega, Hilda, todavía no llega, porque todavía seguimos viviendo bajo una misoginia y preceptos patriarcales muy opresivos, ¿no? La prueba la tenemos en los feminicidios, en el acoso sexual, en la violentación de las mujeres en nuestra sociedad mexicana. Entonces, al leerlas, me planteo, estas mujeres escribieron hace 100 años, en los años 20, o sea, hace 100 años. Y los planteamientos que hace Carmen Mondragón y Antonieta Rivas Mercado en contra de la situación de la condición femenina que ellas padecieron, sigue vigente. Entonces, no estamos todavía en una situación completamente diferente a las que ellas vivieron, ¿no? O sea, yo me imagino, yo quisiera una sociedad en la que, por ejemplo, Carmen Mondragón, que fue una pionera de la liberación sexual femenina, ¿no? Que hoy en día las mujeres que asumen su sexualidad y su erotismo no sean estigmatizadas de locas, ¿no? De prostitutas, y que sean vilipendiadas. O en el caso de Antonieta Rivas Mercado, que luchó por obtener el divorcio, ¿no? Porque simplemente ella y su esposo eran incompatibles, no se llevaban bien, no podían convivir. Entonces, ¿por qué ella no podía o no pudo obtener el divorcio, ¿no? Y hoy en día, aunque la situación de la mujer ha cambiado, aún todavía las mujeres tienen que luchar 10, 20, 100 veces más que un hombre para llevar a cabo sus derechos. Gracias, Pati. Esto me lleva a cuestionar otra pregunta. Más que pregunta, no, mejor dicho, esto me lleva a leerle aquí a nuestro público, a nuestros jóvenes que están muy atentos a lo que tú nos estás diciendo. Leerles nada más un poquito de lo que precisamente Nahui Olin, estamos hablando de casi 100 años, sí, donde ella escribe algo, dice, son de propiedad de la autora Nahui Olin, dice, independiente fui para no permitir pudrirme sin renovarme. Hoy, independiente, pudriéndome, me renuevo para vivir. Qué bello, ¿no, Pati? Esto sí, que viene a ser lo que tú nos acabas de comentar y se me ocurrió que esto aplica a esto que acabas de decir, muy cierto. Y bueno, yo te quiero hacer otra pregunta, Pati. En el libro de las insurrectas de Nahui Olin, en la página 29, nos hablas acerca de una selección que haces de precisamente de Nahui Olin, Carmen Mondragón, y hay una narrativa, es la narrativa número 24, donde está como subtitulada El poder de los imbéciles. ¿Qué interpretación le das trasladándolo a la coyuntura actual que estamos viviendo? Porque aquí nuestros invitados y que están presentes seguro que quieren llevarse algo nutrido. Gracias. Sí, cómo no. Pues miren, Carmen Mondragón Nahui Olin era realmente fue no solamente una escritora, sino también una artista completamente irreverente, insurrecta, ¿no? Y por eso, en gran medida, por eso la mayoría de ustedes no la conocen, porque el statu quo, el establishment, es decir, los grupos en el poder no quieren escuchar estas críticas, ¿no? En este texto, Hilda, qué bueno que tú mencionas este texto que se titula El poder de los imbéciles, porque este texto está tan vigente y obviamente lo podemos ver no solamente en el contexto mexicano, sino en el contexto universal, en el contexto de todos los países, porque Nahui habla de los defectos del ser humano. Y aquí ella ataca
precisamente la ambición, ¿no? Y si me permiten, Hilda, les puedo leer el segmento. Es un segmento sumamente poderoso, ¿eh? Es una prosa poética, un poema en contra de la ambición del hombre, del ser humano. Hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Quise decir del ser humano. Dice, el poder de los imbéciles. El oro es el perverso auxiliar que da poder a los imbéciles, a los gobiernos, a los explotadores de sentimientos humanos o poderes religiosos. También ataca aquí, Carmen Mondragón ataca también obviamente a la iglesia, ¿no? A todas las religiones. Y desnudan de bienes materiales y espirituales a los pobres, que despojan de ese metal que tan fácilmente se escapa de nuestras manos, tan solo para nuestra manutención vital, es decir, esos ambiciosos poderosos que nos quitan lo básico para vivir, guiados por su ambición, ¿no? Por su codicia. Nacemos por una causa tan natural como las plantas que viven de oxígeno, de jugos de la tierra, y somos máquinas del oro que nos permite vivir según lo que poseamos. Y somos superiores a las plantas y a los insectos, con necesidades inferiores a ellos, creadas por nuestras ambiciones. Y somos pobres porque nos han hecho pobres los que nos despojan de bienes materiales, de bienes espirituales. Y el oro es el poder de los imbéciles que venden a los pobres aire, luz, pan o hierbas a precios locos, impuestos por sus pervertidas ambiciones de poderes imbéciles. ¿Qué les parece? Wow. Totalmente vigente, ¿no? Sí. Bueno, después vamos a escuchar las preguntas de nuestro público, ¿no, Hilda? Así es, exactamente. Varios. Querido público, ojalá y ustedes puedan ir tomando notita de algo que le quisieran preguntar a la doctora Patricia en relación a lo que está diciendo. Al término de la presentación de ambos libros haremos una ronda de preguntas, quien ustedes gusten. Gracias, Pati. Pues continuamos, porque a mí la verdad leí el libro y estoy pero anodada con todo de lo que esta gran mujer, esta insurrecta, Nahui Olin Carmen Mondragón, a través, y que bueno, Pati ha investigado y nos ha traído en este caso el libro, y agradecemos también a la editorial Gedisa, quien, miren ustedes, se dio a la tarea de editar esto, que es muy importante que ustedes los jóvenes lo lean para romper esquemas que nos esclavizan muchas veces. Pati, siguiendo con esa narrativa, esa selección que tú has hecho, que has investigado de Carmen Mondragón, Nahui Olin, hay otra parte que dice, que tienes también subtitulada, ¿quién te agita? Y hay una partecita aquí que dice lo siguiente, en las últimas 6 líneas hay un parecido, fíjate, me llamó mucho la atención porque hay un parecido con la ansiedad, la saciedad de Sor Juana Inés de la Cruz, que es una gran escritora de la época barroca, y cuando yo leía esta parte dije, caray, rayos, hay un parecido en esa sed del saber más, porque dice, quiero vaciar en mí misma hasta los últimos jugos de las bellezas del arte, de las obras humanas. Sí, quiero sentir lo que todos han sentido después de haber aprendido. Hay que aprender siempre. Me moriría de dolor si se me privara de esta vida intelectual, de toda fuente de filosofía, poesía, juicio, estudio, razonamiento. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. Y Sor Juana, en uno de sus escritos, por ahí cuando alguien le critica, ella dice, yo solo estudio por ignorar menos. ¿Qué nos dices de esto, Pati? Sí, pues excelente que hayas traído a Sor Juana aquí a la mesa, ¿no?
porque, bueno, en primer lugar, como yo decía hace un momento, la presencia de las mujeres ha estado siempre ahí en todos los campos desde que la humanidad es humanidad, ¿no? En todos los campos, en las ciencias, en la física, en la química, en las matemáticas, en la astrología, en la literatura, en el arte, siempre ha habido mujeres sobresalientes, grandes creadoras, grandes inventoras, revolucionarias. Lo que pasa, como decía hace un momento, es que todas sus contribuciones han permanecido silenciadas, invisibilizadas por el patriarcalismo, ¿no? Por la presencia masculina, que no quiere nunca competencia de las mujeres. Y bueno, por mencionar algunos nombres, ¿no? Recuerdo apenas últimamente, recientemente, se está reestudiando, redescubriendo las grandes aportaciones de Mileva Maric, por mencionar una de ellas, la primera esposa de Einstein, de Albert Einstein, que sin duda alguna contribuyó en todas las investigaciones y en todas las aportaciones de Einstein, ¿no? Mileva Maric. Y bueno, hay muchas otras más, ¿no? Marie Curie, aunque ella, claro, ella tuvo la fortuna de tener un esposo que no era un macho que obstaculizara e invisibilizara sus aportaciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es todo lo opuesto, ¿no? En fin, entonces siempre ha habido mujeres como Sor Juana, como la misma Sor Juana, ansiosas de conocimiento, ¿no? Deseosas, porque todas las mujeres tenemos un potencial, una capacidad intelectual igual que los hombres. Y obviamente tenemos deseos de aprender, de conocer, de renovar, de romper como tú decías, las cadenas de la esclavitud en la que nos confinan los hombres, ¿no? Entonces, obviamente hay aquí una conexión, hay un diálogo, una intertextualidad entre el texto de Nahui Olin, de Carmen Mondragón, y obviamente Sor Juana, esa sed insaciable de conocimiento. Y que no es privativo únicamente de Sor Juana o de Nahui Olin, ¿no? Corresponde a todas las mujeres. Y bueno, otra gran científica, ¿no? La griega Hipatia, que apenas recientemente comienza a ver toda una revaloración de las aportaciones de Hipatia, ¿no? La gran científica griega. Entonces, ellas han estado ahí siempre. Y respecto a esto de quién te agita, a mí me llama mucho la atención, Hilda y audiencia, público, que Nahui Olin comienza diciendo, ¿quién te agita, oh espíritu mío? ¿Es el amor? Es la sed feroz de comprender, de saber. Es decir, a ella no la agita el amor sentimental, a ella la agita el deseo de saber, de conocer. Entonces, definitivamente que hay aquí un diálogo, una intertextualidad con esa sed de conocimiento que también tuvo Sor Juana y que han tenido muchas otras mujeres y que Nahui lo manifiesta en esta prosa poética. Por cierto, Hilda, tú ya lo mencionaste, pero quiero repetirlo, estos textos que tú estos que estamos ahorita comentando, pertenecen al primer libro que publicó Nahui Olin, que se titula Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, que ella publicó en 1922. O sea que este año se está cumpliendo 100 años de este libro. Y que no se habían difundido, ¿verdad? Y no se habían difundido, Hilda, desde que se publicaron en 1922 nunca se habían reeditado. Por ahí comentas que aquellos, entre comillas, hoy le llaman intelectuales orgánicos que se adueñaron de las editoriales para decir esto sí, esto no. Esto sí para controlar al pueblo, a la gente de a pie. Esto no, porque vamos a despertar conciencias en ellos y aguas, ¿verdad? Exactamente, así es. El control siempre ha estado desde el statu quo, desde el poder, ¿no? Gracias, Pati.
Wow, pues qué interesante, qué orgullo. Yo estoy así como que me siento como que en el paraíso, estando aquí contigo y comentando este maravilloso libro y sobre todo Raúl Olin anda por aquí porque hay mucho aire aquí y seguro que anda por aquí su espíritu. Y hay otra parte por aquí también dentro de su narrativa que tú sacas que se titula Reflexiones. Aparece por la página aquí del libro que estamos aquí promoviendo a todo nuestro querido público. Es la juventud, este divino tesoro, que ellos son el presente y el futuro de nuestro hermoso país. Reflexiones, y a mí me llamó mucho la atención esta parte, Patti, porque los seres humanos en la vida nos movemos a veces ya de una manera muy mecánica, muy, ya fui, ya vine, ya llegué, ya esto, y nos volvemos rutinarios, monótonos, y eso traer por consecuencia muchos problemas sociales, desde personales como la rutina, y bueno, yo veo que aquí en este caso hay una parte donde ella dice del trabajo mecánico, yo retomé algo así y quiero compartirlo también con el público porque me gustaría mucho, la verdad, que ellos lean el libro. Creo que me voy a quedar porque creo que no hay, me darían, por favor. Aquí hay una parte, querido público, y aquí estoy con Patti, donde el Nahui Olin escribe esto, dice, el trabajo mecánico, el trabajo para ganar dinero, ha sustraído la mitad de la energía humana y toda su inteligencia se ha perdido en un movimiento mecánico. ¿Qué nos platicas de esto, Patti? Gracias. Son unas líneas definitivamente tajantes, ¿no? En donde aquí efectivamente Carmen Mondragón habla de la enajenación, ¿no? De la alienación en la que vivimos, el trabajo mecánico, es decir, el trabajo nada más para ganar dinero y que deja a un lado o que sepulta, ¿no? Sepulta la creatividad, el poder de la imaginación, porque el poder de la imaginación es el poder que todos los seres humanos poseemos, pero que precisamente por esa ambición de los imbéciles, que hablaba Carmen Mondragón, por esa ambición de los imbéciles que se nos despoja de ese poder que tenemos, ¿no? Para imaginar, para crear nuevas cosas, para inventar nuevas cosas que mejoren nuestra condición de vida, se nos despoja. Es decir, el 1%, no sé, el 10% de la población del mundo que sustenta toda la riqueza del planeta, nos despoja de esa capacidad que tenemos al reducirnos a trabajar de manera mecánica, ¿no? Únicamente para sobrevivir, para comer, para pagar el techo. Y ella protesta, Carmen Mondragón siempre está protestando en contra de eso. Y de hecho, si ustedes estudian la vida de Carmen Mondragón, espero que compren el libro, y si estudian su vida, se van a dar cuenta que ella prefirió vivir en la pobreza que pactar digamos, con el statu quo, con el poder, con lo que estipulaban los hombres, en contra de su arte o en contra de su escritura, ¿no? Ella prefirió que nadie le cerrara la voz, ni su arte, ni su creatividad, ¿no? Entonces, ella tuvo que trabajar de maestra de dibujo en algunas escuelas primarias con un sueldo también pues sumamente pues mínimo, ya se imaginarán, en aquella época también, y para poder sobrevivir, porque ella no estuvo dispuesta a que la acallaran, ¿no? A que la silenciaran. Ella prefirió defender su punto de vista, ¿no? Su crítica en contra de la ambición, del poder, de la codicia, y también de los intelectuales y de los artistas que muy cómodamente pactan con el poder, pactan con los gobernantes para recibir prebendas, para recibir dinero y poder hacer viajes y tener becas, y que sus obras efectivamente sean las que estén en las galerías y que se vendan a altos precios, porque son las que se promueven, ¿no? Las que el poder considera obras de arte, ¿no?
En fin, entonces Carmen Mondragón, vamos a mencionar brevemente, Gilda, para quienes no han tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre ella. Carmen Mondragón era hija del general Manuel Mondragón y de su madre, que su madre fue una mujer amante de las artes, de la ópera, de la música, de la pintura, etcétera, que gracias a su madre fue que Carmen se convirtió en esta artista y escritora importante. Creo que por ahí viene la principal influencia. Su padre era un hombre de clase privilegiada, trabajaba, digamos, para el gabinete de Porfirio Díaz, y él participó digamos, en el golpe de Estado que le dieron los porfiristas, los porfiristas a Francisco I. Madero. O sea, que él participó en el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Entonces, fue exiliado, el papá fue exiliado de México, y Carmen Mondragón, podemos decir que perdió todos los privilegios de su clase social, ¿no? Pero a ella no le importó perder esos privilegios, puesto que ella estaba muy concentrada en su arte y en su escritura, ¿no? Sí, gracias, Pati. Y hemos hablado de de esta mujer humanista, de esta mujer tan intensa y sumamente millonaria en su sabiduría y valiente, ¿no? Porque enfrentarse al aspecto económico con esas carencias ganó más lo que más vale, que es la inteligencia, la investigación, el luchar por tus ideales. Diría Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Una gran, ¿qué le podemos llamar en femenino? Quijote, en ese caso, Quijota de la Mancha, ¿no? Porque esa mujer que luchó por sus ideales a pesar de todo. Gracias, Pati. Yo te quiero hacer aquí otra pregunta. Bueno, también es bueno hablar de Nahui Olin, de cómo ella defendió su sexualidad, su amor carnal, cómo amó el sexo, cómo amó ese placer terrenal que se ponía al nivel a veces de Safo, ¿no? Y bueno, hay algunos calificativos que no sé qué opines tú de que le han dicho que era ninfómana porque ella gozaba del placer carnal, terrenal, pero a morir. Hay unos poemas muy intensos que ahorita les vamos a leer. Pati les va a leer alguno y yo por aquí voy a leerles alguno también. Yo aquí hay una partecita que retomo, si me permites, Pati, de lo que tú estás poniendo en este libro, y me voy a poner aquí al centro de los chicos del auditorio, del querido público y esta juventud hermosa que está con nosotros. Y dice así: son cartas de Nahui Olin al doctor Alf, que fue uno de sus amantes, y hubo un amor muy intenso en ellos, y seguramente han de conocer al doctor Alf, que su nombre es Gerardo Murillo, aquel pintor de volcanes. Y miren lo que ya le puso al doctor Alf, le puso: para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos, solo hay un solo día, la eternidad del amor y un solo cambio. Más amor, amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana. Solo un espacio infinito. Un día donde la noche ya no existirá, sino para amarnos. Una noche que será más luminosa que el día mismo, cuando nuestras carnes se junten. Es nuestro destino. Y ahora me gustaría preguntar a ti que nos leyeras un poema de ella que te agradara para el público. Okay. Bueno, sí, cómo no, les podemos leer un poema de Carmen Mondragón, en donde ella hace una reflexión de la importancia que tiene el erotismo y la sexualidad también para la mujer, no solamente para el hombre. Las mujeres también tenemos deseos sexuales y eróticos, pero que han estado siempre oprimidos por los preceptos de la religión, ¿no? En el caso de México, pues la religión cristiano-católica. Entonces, Carmen Mondragón se rebela también en contra de esos preceptos
Y les voy a compartir, Hilda, el poema En mis medias. Bueno, en mis medias. En mis medias hay una cosa que es mi carne, que se mira sintiendo placer. Y son medias de seda de color negro, que tienen una cosa dentro que se mira de lejos, de cerca, con placer. Allá, acá. Hay en mis medias una cosa que se mira con gula y, por más que se diga, es mi carne la que se ve a través de la seda de mis medias, acá, allá. Entonces, vean esta musicalidad, este juego erótico que establece Carmen Mondragón, ¿no? Porque para Carmen, para Nahui Olin, para ella, la mujer tradicionalmente ha sido únicamente receptáculo del placer masculino. Y ella se revela en contra de este precepto, ¿no? Que las mujeres no somos objetos sexuales, sino que también tenemos derecho a disfrutar del erotismo y de la sexualidad a partir de nosotras mismas, de nuestros propios deseos, de nuestro propio placer. No somos más receptáculos de nadie, ¿no? Entonces, a partir de nuestro deseo sexual y de nuestro erotismo, podemos, desde luego, compartir con el otro o con la otra, ¿sí? Pero no oprimir y reprimir la sexualidad femenina. Esto lo tiene clarísimamente establecido Carmen Mondragón y lo podemos ver en sus poemas y en sus prosas poéticas. Así es, y bueno, y esto no es nada todavía los más intensos que hay por aquí en el libro precisamente, este que leyó Pati está genial, y hay otros de verdad, querido público, futuros lectores o presentes lectores dicen que la verdad, invertirle en un libro de estos, ya lo dijo Pati, no es el objetivo de ella como investigadora no es vender libros. Obviamente, en ese mundo terrenal sí requerimos de la economía, pero caray, no saben ustedes cuánto es necesario que leamos esto para liberarnos de tantos tabús, de tantos esquemas establecidos para la sociedad que no nos deja ser libres. Gracias por ese bello poema que nos has leído, Pati, y que está aquí en el libro que tú has hecho, esta compilación de esos poemas, que como ven, no querían que se editara. ¿Sí? Y ahí se ve un poco o mucho el machismo del hombre. Y para ello tengo otra pregunta que tú comentas en este libro y que lo pusiste precisamente del machismo. Por aquí hay una parte donde en el libro dice lo siguiente, como que al parecer creo, a ver, tú me sacarás de la duda, terminó con el doctoral. Fueron amantes y una vez tuvieron que irse porque entre él, que era un gran amante, porque ella le hace unos poemas bastante profundos, lo amó, bueno, lo ve como su Dios, pero hay una parte donde él fue también machito y les quiero leer esto, me voy para el centro para que ustedes, querido público, escuchen. Y dice esto, siento que aquí se ve el machismo de Gerardo Murillo, el doctoral. Ella le escribe en una de sus cartas, te perdono que me hayas injuriado públicamente, que hayas querido ofenderme. ¿Tienes celos o tienes envidia de mi talento? Ambas cosas se desprenden de tus actos. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué pegaste a quien todo lo ha sacrificado por ti y a quien todo te ha dado? Y no, chicos, y si les leyera lo posterior, híjole, está genial. Pero que nos hable de ello, Pati. Sí, no, pues tú ya lo dijiste bastante bien, más claro no puede estar, Hilda, efectivamente. El doctor Atl, pues como producto de la sociedad mexicana, y más en los años 20, imagínense, pues era misógino y totalmente machista, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas líneas que tú acabas de leer, ella le reclama, ¿no? Porque él le pegó,
la violentó, ¿no? Físicamente. Y aquí lo que me llama la atención siempre, ¿no? Es que a quién se ha estigmatizado, a quién se ha vilipendiado, a Carmen Mondragón, ¿no? A ella es a la que se le ha hecho la leyenda negra, el estigma de loca, ninfómana, agresiva, etcétera, ¿no? Que perseguía al doctor Atl. Cada vez que la mujer reclama y se enfrenta a su violentador, puede ser el esposo, el hermano, el padre, el primo, siempre a ella es a la que se estigmatiza, ¿no? Es a la que se culpa, es que está loca, es que es muy violenta. Claro, porque los hombres quieren que las mujeres estemos totalmente calladas, silenciadas, cruzadas de brazos, ¿no? Sin replicar, sin contradecirlos. Y cuando la mujer contradice, claro, el hombre no puede tolerarlo, ¿no? Y por eso hay mucha violencia. Por eso el hombre no solamente violenta, verbal, física, psicológicamente, sino también, pues se llega hasta el asesinato, ¿no? Y esto es una condición terrible en la que todavía seguimos viviendo. Y bueno, aquí lo revela, o sea, en los años, ellos efectivamente, ellos tuvieron una relación sentimental que duró aproximadamente 3 años, no más, porque el doctor Atl era un don Juan, tenía muchísimas mujeres, amantes, alumnas que también con ellas tenía relaciones amorosas, y muchas veces Carmen lo encontró en la casa donde ellos vivían con algunas de ellas, ¿no? Y ella, pues por supuesto, no lo soportó. Entonces, a los 3 años, rompió con el doctor Atl, ¿no? Lo dejó, terminó la relación. Y ella siguió su camino sola. Sí, sí, Pati. Y hay más cosas aquí. Yo te tengo una otra pregunta, pero la voy a cerrar esta pregunta también con la ideología de nuestra otra insurrecta. Desgraciadamente aquí el tiempo nos come y hay mucho que hablar de Carmen Mondragón, pero para eso está el libro, querido público, y puedan llegarse a él. Bueno, pasamos ahora a otra insurrecta, que es Antonieta Rivas Mercado. Es otra insurrecta que también nuestra escritora que tenemos en pantalla, la doctora Patricia Rosas Lopatagui, se ha dado la tarea de investigar, otra gran mujer. Pati, ¿nos querrás hablar un poquito de ella, por favor? Sí, cómo no, de una manera muy sucinta para que tengamos también oportunidad de escuchar las preguntas, los comentarios del público. Bueno, quiero decirles que Antonieta Rivas Mercado nació con el siglo XX, nació en 1900 y fue una mujer que no únicamente, como se le considera digamos, en el campo de la literatura o de la cultura mexicana, generalmente se le reduce a haber sido mecenas, ¿no? Porque sí, efectivamente, Antonieta Rivas Mercado patrocinó con su fortuna, porque fue una mujer también muy, muy rica económicamente hablando, ella invirtió gran parte de su fortuna en revolucionar la cultura en México, modernizar la cultura en México en los años 20, ¿no? Ella patrocinó el grupo Ulises, el grupo de los contemporáneos, y gracias a ella se fundó la primera Orquesta Nacional de México, ¿no? La actual Orquesta Nacional Sinfónica de México. Existe gracias a Antonieta Rivas Mercado, ella la fundó a finales de los años 20, ¿no? Entonces, ella les publicó sus primeros libros a Javier Villaurrutia, a Andrés Enestrosa, y a otros autores, ¿no? Ella, Salvador Novo, estuvo muy cercano también a Antonieta, como
uno de los miembros del grupo de Ulises. Entonces, el teatro, por ejemplo, en México en los años 20 estaba en un callejón sin salida, era un teatro tradicional, obsoleto, un teatro ya completamente costumbrista, aburrido para el público, y Antonieta fue la que modernizó el teatro en México. Se llevaron a cabo, se escenificaron obras de teatro de escritores franceses, estadounidenses, que estaban a la vanguardia, ¿no? Entonces, Antonieta es una escritora que puso a México en la vanguardia del arte y de la literatura. Y Antonieta también, como Carmen Mondragón, fue hija de un hombre que perteneció al gabinete de Porfirio Díaz, él era un arquitecto y que también, bueno, pertenecía a una clase social privilegiada. Sin embargo, Antonieta, viendo la necesidad de que México cambiara su panorama cultural, como les decía, invirtió gran parte de su fortuna en ello, ¿no? Pero no solamente fue esa mecenas. Antonieta fue mucho más, fue un personaje sumamente brillante, inteligente, fue una escritora que desafortunadamente no pudo concluir muchas de sus obras porque se suicidó muy joven, y bueno, tenemos gran parte de su obra incompleta. Sin embargo, hay un texto que compilé en el libro de Antonieta que se titula La mujer mexicana, que es un artículo periodístico, pero es más que un simple artículo de periódico. Es un ensayo sobre la condición de la mujer en la sociedad mexicana, ¿no? Cómo la mujer está determinada por la religión cristiano-católica para ser una mujer sumisa, obediente, asexuada y pasiva, y que la mujer, al actuar así, ella es la que promueve la promiscuidad masculina, es decir, la violencia del hombre, la promiscuidad en la sexualidad, que el hombre lleve el control absolutamente de todo en la vida de ella y en la vida de quien se le ponga enfrente. Entonces, Antonieta nos desmenuza, ¿no? Cómo estos preceptos que ha establecido la religión cristiano-católica son los que nos están oprimiendo a las mujeres. Entonces, es muy valiente también de Antonieta hacer esa aseveración, ¿no? En los años 20. Ella dice, ya basta, mujeres, despierten, dense cuenta, es cloroformo lo que nos han estado dando. Al decirnos que al ser buenas, sumisas, obedientes y asexuadas, al decirnos que con eso nos vamos a ir al cielo, ya tenemos ganado el paraíso, mentira, eso es cloroformo, nos tienen adormiladas. Así es, Pati. Y lo que ella quiere es que la mujer se eduque. Antonieta fue como Sor Juana también. Ella luchó por la educación para la mujer. Gracias, Pati. De verdad que, ay, el tiempo, nuestro eterno verdugo en la docencia, en las conferencias, en las charlas literarias. Yo por eso decía, a unos 5 minutos antes, porque hay muchas cosas. Pero yo no quiero cerrar esta sesión sin hacerte una pregunta, y aquí voy a abordar a las dos. Pati, qué crees tú que diría Carmen Mondragón, Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado a las pseudo feministas que hoy se rebelan destruyendo edificios, inclusive agrediendo a las mujeres policías? Con esto cierro mi participación para dar entrada al público, porque sí, ya el tiempo apremia y tenemos otro evento después de. Adelante, Pati, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchos movimientos feministas, ¿no? Tú ya lo señalaste, efectivamente. Y bueno, yo no diría pseudofeministas, ¿no? Es decir, o no sé si entendí bien tu comentario. No, las que han agredido, las que agreden, las que destruyen, sí. Con eso están demostrando todo eso hermoso y cierto que tú has comentado antes y que aporta tanto Nahui Olin como Antonieta para que la mujer nos edifiquemos y defendamos nuestros derechos. Sí. Bueno, yo a esos movimientos feministas
bueno, que destruyen monumentos, que rayan edificios históricos, etcétera. Bueno, pues yo las llamaría feministas iconoclastas, son realmente iconoclastas, son jóvenes que están hartas de la violencia en contra de la mujer y de la absoluta impunidad, ¿no? Porque no hay justicia. Y yo, obviamente, yo no estoy a favor de la violencia, no promuevo la violencia. Sin embargo, por otro lado, también las comprendo, porque los feminicidios están a la orden del día. Que 15, 20 mujeres estén muriendo al día en México es absolutamente aberrante, sin contar la cantidad de mujeres, jóvenes, niñas y de todas las edades que seguramente están siendo violadas, ¿no? Acosadas. Esto de no poder salir a la calle libre y plenamente porque constantemente está el acoso masculino, ¿no? Entonces, creo que las entiendo, las comprendo y es terrible que México siga viviendo en esa realidad y que no haya justicia. Entonces, ¿cómo se van a poder hacer escuchar estas mujeres? Creo que ellas están gritando de otra manera. Están gritando como gritó Nahui Olin. Nahui Olin, dentro de su contexto, ella gritó con sus desnudos, con sus escritos, ¿no? Con su exhibición, porque ella hizo una exposición con todos sus desnudos e invitó a los políticos, le gritó a la hipocresía masculina, ¿no? Y ellas están gritando también hoy en día, están gritando. Gracias, Pati, qué interesante y nos lo llevamos para reflexionar esto, ¿verdad? Muchas gracias, Pati. Y ahora damos al público las preguntas. Si alguien quisiera preguntarle algo a nuestra escritora, pues aquí estamos. Solo una pregunta, da tiempo para una pregunta, por favor, ¿quién guste? Gracias. Sí. Ya hay una chica, Pati, que te va a hacer una pregunta y pues ya lo que llega al micrófono ya está ahí listo. Adelante. Creo ya mero, nada más por el audio, creo que ya está listo y ya viene una pregunta. Adelante. Ok, bueno, mi pregunta es, de acuerdo a nuestras autoras, ¿qué consejo cree que nos daría a nosotras como mujeres dentro de nuestra etapa como estudiantes? Debido a que pues sí hemos como que notado diversas controversias hacia nosotras como mujeres. Bueno, yo lo que yo les diría es que luchen, que peleen, que no se dejen, que contesten, que no se queden ya calladas, porque nos han silenciado durante siglos, ¿no? Y yo sé que es una lucha difícil, yo sé que créanme porque yo lo he vivido también, ¿no? Contraatacar, ir contra la corriente no es la tarea más fácil, pero hay que hacerlo, porque si no, no hay cambios, ¿no? Imagínense que Carmen Mondragón, Antonieta Rivas Mercado y todas las escritoras que se han revelado nunca lo hubieran hecho. Pues no estaríamos nosotras aquí hoy presentes en esta feria del libro, ¿no? Es decir, las mujeres no estarían publicando, ni escribiendo, ni yendo a la universidad. Antonieta Rivas Mercado luchó para que la mujer se educara, que ella decía era muy importante que la mujer vaya a las aulas, estudie, se eduque, porque es la única alternativa, la única posibilidad que ella va a tener para romper con los preceptos patriarcales, con el adoctrinamiento en el que nos tienen, ¿no? Porque el conocimiento es luz, el conocimiento es la llave que te abre las puertas. Entonces, no se dejen, luchen,
luchen, combatan, no se queden calladas. Hoy en día tenemos otra gran ventaja, chicas, que son las redes sociales, ¿no? En donde se pueden lanzar las quejas, quién las está acosando sexualmente en el aula, compañeros, profesor, etcétera. Ya no podemos seguir viviendo como hace 100 años, ¿no? Entonces, estudien. Sí, bien. ¿Da tiempo para otra pregunta? Adelante, ¿quién gusta hacerla? ¿Desea hacer otra pregunta? ¿Alguien más? Adelante. Ahorita le llevan el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle cómo es que encontró estas 10 poderosas mujeres que está hablando sobre ellas en esta serie de libros. Bueno, pues sí, bueno, pues mira que es muy buena pregunta, porque efectivamente, como yo les decía, cuando yo estudié literatura a mediados de los años 70, pues no las incluían, ¿no? Entonces, realmente yo las fui descubriendo ya como maestra. Cuando terminé mi carrera de licenciatura y luego después hice la maestría y después el doctorado, conforme iba estudiando, iba viendo que siempre eran puros hombres los que yo leía en mis cursos, ¿no? Como maestra ya. Entonces dije, pero ¿cómo es posible? No puede ser que nada más Sor Juana, en el caso de México, ¿no? No puede ser que nada más Sor Juana sea la única escritora mexicana. Y claro, en uno de mis cursos sí leímos a Elena Garro, leímos a María Luisa La China Mendoza, leímos a Rosario Castellanos en los años 70, pero leímos 3 nada más. Yo decía, pues, ¿y dónde hay? Debe de haber más. Entonces, claro, pues con las investigaciones ya como profesora, yo quería dar un curso de escritoras mexicanas. Y ahí fue donde, esto fue ya en el año 2000, fíjense, apenas en el año 2000, 2002, comencé a dar un curso de escritoras mexicanas aquí en la Universidad de Nuevo México, que era así como completamente novedoso. Nadie había dado ese tipo de cursos aquí en la Universidad de Nuevo México, ¿no? En donde tenemos una población mexicoamericana muy grande, muy extensa. Y bueno, entonces me di cuenta que muchas de mis alumnas eran de origen mexicano. En aquella época, en los años 2000, 2001, la mayoría eran mexicoamericanas. Pero hoy en día aquí en la Universidad de Nuevo México tenemos una oleada de chicas de México, o sea, de primera generación, que llegan a este país y que llegan pequeñas y que ya están ahora en la universidad también tomando cursos, que hablan español, que son bilingües y que no saben nada de la literatura mexicana femenina. Entonces, ahí es donde yo me enfoco, ¿no? Pero me tomó mucho tiempo llegar al punto en el que estoy, cómo las fui descubriendo y cómo sentí yo esa necesidad, esa urgencia de rescatar su obra, sus escritos, porque sus escritos son fundamentales. Nosotras estamos aquí gracias a ellas son pioneras, porque Carmen Mondragón, por ejemplo, revolucionó la manera de escribir. Su poesía es muy diferente a toda la demás poesía. Es una escritora experimentadora, ¿no? Y que no se le da esa digamos, esa designación. No se le considera una poeta innovadora, que experimentó con la manera, ella, por ejemplo, de colocar los versos, con el ritmo, con la poesía. Ella rompió con la preceptiva poética, no le importaba, no le interesaba escribir como estaban escribiendo los poetas de su época, ¿no? Y por eso mismo también la hicieron a un lado. Y por ser mujer, número 1, por supuesto. Entonces, es una lucha muy grande, pero que tenemos que continuarla. Gracias, interesante respuesta, doctora Patti. Y bueno, desgraciadamente hay más preguntas del público, pero ya tenemos en puerta otro evento y pues para que nadie se quede con la inquietud de seguir sabiendo más de ti, doctora,
yo ya me he aplicado a indagar, a saber más de ti a través de las redes sociales. Quisiera que nos compartieras a todos dónde te podemos seguir viendo para que podamos interactuar. Inclusive nos has invitado a círculos de lectura. Yo estoy encantada con eso. Ya luego me comunico contigo y yo otra vez con la universidad también mandaré una liga para quien guste conectarse con la doctora. Yo estaré como coordinadora de ello porque hay que seguir leyendo y seguir platicando con la doctora, pero ya fijamos el día. Dinos tus redes, ¿cómo te podemos seguir, Pati, por favor? Claro que sí, perfecto. Sí, Hilda, por favor, hagamos clubes de lectura, talleres de lectura, lo que ustedes quieran, nada más lo agendamos y con todo gusto estaré ahí con ustedes. Pues yo estoy en Facebook. Si ustedes me buscan así, Patricia Rosas Lopategui, escríbanme, mándenme una invitación de amistad, yo las acepto y por ahí podemos estar conectadas, pueden escribirme por el Messenger o el inbox de Facebook. También estoy en Twitter, no tengo muchos seguidores en Twitter, muy pocos me siguen en Twitter, pero si ustedes tienen Twitter, pues síganme y díganme para que yo también los pueda seguir y pues por ahí estamos también conectados. Muchas gracias, Pati, y no me queda más que brindarte desde aquí un fuerte abrazo y un aplauso muy fuerte de todo nuestro querido público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todo el público que estuvo con nosotros. Un abrazo. Gracias. De mi parte es todo. Gracias.